Bueno, tenemos a Antonio de la Cruz que nos había prometido un programa antes de fin de año, porque como ustedes saben, el 6 de diciembre el régimen hizo unas elecciones para tratar de eliminar a la Asamblea Nacional, el único bastión que tiene la oposición legal dentro de la tiranía. Y luego, el 7 de diciembre, comenzó una consulta popular que termina el 12 de diciembre con los resultados. Antonio de la Cruz nos dijo que esa podía ser una semana histórica de acuerdo a los resultados de ambas partes. Hoy, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y espero que esto no sea un programa por los inocentes. Bueno, y es que las noticias no son para inocentes. En la madrugada me llaman para Informarte. notificarme la muerte de una bellísima persona y gran amigo, Armando Manzanero. Luego tenemos 19 millones de casos de coronavirus y 333,000 muertes de coronavirus solamente en los Estados Unidos, cosa que no es nada agradable como noticia. Murió también Musulungo Herrera. Guaidó habla de que la dictadura no saldrá voluntariamente del poder y necesitamos fuerza. Le voy a preguntar a nuestro invitado de qué fuerza él habla, si de la fuerza de las presiones que se están haciendo o de una fuerza militar, y si esa fuerza militar es que está llamando a los militares a la acción o que nos está diciendo que se acabaron las negociaciones una vez más, porque lo han dicho varias veces, y que van a ir a el apoyo internacional. En fin, vamos a ver qué nos dice y por qué esa semana. Primero va a ver si esa semana fue realmente importante. Y buenas noticias también porque Cristiano Ronaldo, bueno, ha sido elegido el mejor jugador de lo que va de este siglo XXI. Bienvenido, Antonio. Cuéntanos. Un placer, Napoleón. Gracias por la invitación Igualmente. y por estar hoy en un día como este, por un Día de los Inocentes. Esperemos que sea todo cierto lo que digamos en este programa, que no sea Espero por... que no, los inocentes no seamos los que creamos que de un momento a otro estos delincuentes van a acabar. Pero bueno. Bueno, ¿qué ocurrió? Fíjate, sí, como tú señalaste, el 6 de diciembre el régimen tuvo su show y en él obtuvieron 6 millones, 6 millones, te doy la cifra exacta, 6 millones participaron, perdón, disculpa, 6.251.080 electores según las cifras de ellos, ¿ok? Y que representa el 30% del electorado que iba a concurrir ese día. Entonces, de los 20 millones que están llamados a concurrir. De eso, como aumentaron el número de curules, alcanzó 256 escaños con 4.317.819 votos. El gran polo patriótico, ¿okay? Que básicamente constituyen la fuerza. Asimismo, la Alianza Democrática, donde iban los partidos de la mesita, alcanzaron 18 curules con 1.169.363. La Alianza Venezuela Unida Coalición, que era otra que iba, 2, y la Alianza Popular Revolucionaria, que fueron los partidos que se salieron de esa alianza con el Gran Polo Patriótico, el Partido Comunista, y obtuvieron un solo curul. ¿Qué significa esto? Ellos lograron armar su Asamblea Nacional para asumir el 5 de enero, que es cuando le corresponde la nueva junta, el nuevo periodo, perdón, del Parlamento venezolano. Sí, pero por otro lado, también ya la Asamblea Nacional, que puede hacerlo, ha decidido continuar al frente por la situación de gravedad del país y que Guaidó siga siendo presidente. Sí. Entonces, a partir de enero, ¿qué va a pasar? Ok, entonces, ¿qué ocurrió? Pero es interesante hacer unas acotaciones de esa elección, porque resulta que no salió electo ni Zambrano, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El amigo de Zapatero, ni el que usurpó la posición de Guaidó cuando hubo el año pasado, este año, perdón, porque ya estoy pensando que estoy en el 2021. La trifulca tampoco salió, que recordemos que hubo cuando aquello ocurrió
el año pasado, tampoco, Prieto. Y tuvieron que aceptar al final de meterlo en unas listas que llevaban por ahí el Pueblo Patriótico para que pudiesen salir. O sea que esto fue realmente una confabulación para poder tener una asamblea que fuera aceptada por los amigos de Maduro, que aquí tendremos que ver, es Rusia, China, Turquía, Irán. O sea, esta es la asamblea de Maduro con sus amigos. Entonces, tenemos eso importante tomarlo en cuenta, Napoleón, porque el próximo año vamos a tener esas dos vertientes. El gobierno de los amigos de Maduro, o el régimen de la narcotiranía de Maduro con sus amigos, y el interinato con los amigos también de los 60 países que lo acompañan hasta ahora, que es un poco lo que tú acabas de introducir. ¿Qué pasa? Que una vez realizado eso, inmediatamente sucedió la consulta popular. Y esa consulta popular obtuvo 6.600.000 votos. O sea, que podemos decir que en términos de votos están equivalentes en términos de participación. Entonces tenemos, claro, era mucho más difícil participar en Venezuela por lo que representa la narcotiranía, y en Venezuela básicamente votaron directamente 3.209.000, y en el exterior 844.000, y por las plataformas digitales, porque aquí se adoptó que se podía votar vía digital, 2.400.000 votos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en términos, si vemos esto como una confrontación, y por eso era una semana importante, quien o no tuviese una participación similar a lo que el otro significaba, iba a salir como derrotado. Entonces resulta que cuando tú ves resultados, resulta que ninguno de los dos logra imponer una gran mayoría. O sea, ni el régimen lo logró, ni el interinato lo logra en ese sentido, porque hubiésemos tenido que ver cómo se maneja. Sin embargo, para los dos grupos opuestos que se enfrentan, las dos les sirve los resultados, en el sentido de que para el interinato, para Juan Guaidó y para las fuerzas democráticas, esta participación también le permite sostener que tiene una legitimidad y que le permite continuar, y de ahí conecto con tu idea, permite seguir, que fue lo que aprobaron este sábado en la Asamblea Nacional, de seguir ejerciendo el interinato en el 2021 con Guaidó a la cabeza. Entonces fue acordado, ahí básicamente todos los partidos que están en la Asamblea Nacional actual reconocen a Juan Guaidó como con el liderazgo suficiente para conducir los destinos de del 2021, pero se abstuvo, ¿ok? Recordemos, Acción Democrática. Esto es un elemento importante porque dentro de esa coalición de lo que se conoce como el G4, Acción Democrática no votó por la moción de seguir en el 2021 con unos argumentos de que al no ser reconocido la elección del 6 de diciembre de la Asamblea de Maduro, no era necesario. Sin embargo, para la comunidad internacional de los 59 países sí fue importante esta consulta popular. O sea que este es el cuento de la buena pipa. Vamos a estar claros. Se sigue dividiendo la oposición por la posición de Acción Democrática. Vamos a estar claros. Luego, tengo que entender que la mitad de la población está contenta con el narcorrégimen. O aunque no esté contenta, no quieren que los del pasado vuelvan. O aunque no quieran que los del pasado vuelvan y no estén contentos con lo que está pasando, a lo mejor no sufren mucho la mitad de la población, ni sus familiares, no quieren a los nuevos liderazgos. ¿Qué es lo que tenemos que entender según esa semana que tú dices que es crucial? Al revés, esto es deprimente, chico. Esto es deprimente. Es muy difícil, ¿cierto? Porque hemos ido en una Venezuela en la que hemos hecho todos los esfuerzos, ¿verdad? Desde el 2000, podemos hablar desde el 2002, cuando sale Chávez del poder. Se han venido sosteniendo una serie de esfuerzos en la que al final no hemos logrado desplazarlos del poder, ¿verdad? Y cada vez hay un agotamiento, ¿no? En términos del proceso político
dentro de Venezuela. Pero debemos recordar, Napoleón, de acuerdo a las cifras que maneja la Fuerza Democrática, ese día participaron no 30 millones, perdón, no 6 de los 30 millones, lo que obtuvieron básicamente fueron el 18%, y no el 30%, sino el 18% fue la participación de la población, según la cifra. Muchos llegaron a aceptar hasta el 20%. Y en la consulta popular en Venezuela. En la consulta popular hubo una participación del 33%. Entonces, ¿En Venezuela? No, en Venezuela fue baja. Fue baja porque lo que pasa es que cuando tú votas por internet, ¿cómo discriminar? No se hizo la segregación de los votantes internos y los votantes en el exterior. O sea, porque cuando vimos la cifra, vimos que votaron directamente 3.209.714 y digitalmente 214.112. Si tú sumas esos dos, podríamos decir, claro, aquí hay un voto importante en las digitales también desde el exterior. Entonces tenemos que podríamos pensar que esa participación no se sabe cuánto fue en el país y cuánto fue afuera. Suficiente con el 18% porque tradicionalmente la izquierda venezolana, unos creyeron, así como creen en la cigüeña, creen en las maravillas que te puede dar un gobierno comunista. ¿Ok? Y creyeron y hasta creyeron en José Vicente Rangel, que el país hiede menos después de su muerte. ¿Ok? Pero tengo que creer que ya no es el 10%, sino es el 18%, que con toda esta basura que hemos vivido, con acabar con un país, porque acabaron con el país, no es que acabaron con la clase media, es que acabaron con PDVSA, tú eres testigo, tú fuiste trabajador de PDVSA, acabaron con todo, con la electricidad, con todo. Hay un 18% de elementos que están con este régimen. Coño, entonces nos jodimos. Recordemos qué ocurre, que aquí el Estado tiene la presencia muy fuerte en todo el interior del país y obligan a la gente que depende del Estado a tener que ir a participar en los procesos electorales. Entonces sí podríamos decir que hay un elemento de coacción por parte del Estado para estos resultados. O sea, según las encuestas, de las últimas encuestas que salieron en noviembre, la aceptación de Maduro estaba como en 12-14%, que sería como su voto duro, ¿verdad? Un voto duro de unos 12-13%, y ese 6% podríamos interpretar de que puede ser de una manera de coacción que fue llevado a votar ese día. Entonces, ok, pero cuando fueron a votar ese día, es que estaban viendo por quién votaban en ese momento. Los llevaron hasta allá y allá adentro, ¿no? Pudieron poner el voto en contra de esa gente que los está obligando a votar. O es que hasta el último momento cuando estaban votando tenían que ver qué sellaban. Sí, recuerda que tienen todos los controles a través de todos los programas sociales, Napoleón. Recuerda que dijo el mismo Diosdado Cabello, de que no vota, no come. Pues, hubo mucha presión, pues la motivación para participar ese día fue muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Por eso digo, ¿qué es lo que necesitamos? Ver la parte política en cuanto Nicolás Maduro y sus secuaces necesitan tener una asamblea montada el 5 de enero de 2021 para poder empezar a hacer y deslegitimar, hacer el proyecto continuo del político del país y deslegitimar a la Asamblea Nacional electa en el 2015. Entonces, es básicamente una lucha de narrativas. Recordemos que eso lo habíamos Pero hablado. entonces, después de esa semana, estamos igual. No, inclusive peor. No. Inclusive peor. Porque las dos asambleas, ¿no? Los dos bandos defienden y consideran que la verdadera es la que les conviene a ellos, los rusos, los chinos y demás. Pero en este momento, según la información, en el Parlamento Europeo se está discutiendo si seguir avalando a la Asamblea Nacional de los Demócratas, de la gente que quiere libertad en Venezuela. Entonces estamos peor. Ok. Como la Constitución determina que el 5 de enero se cierra
el periodo legal de la Asamblea del 2015, ¿verdad? Electa en el 2015. Entonces, los europeos, por una influencia o una búsqueda por parte de los grupos que lideriza Zapatero, andan con el argumento de que se termina el periodo legal de esa asamblea. Por lo tanto, lo que están buscando es no reconocerlo como presidente interino, pero sí como presidente de la asamblea, quitarle la figura de presidente interino, porque eso de alguna manera debilita a la figura del interinato para poder ir avanzando a un proceso de elecciones. Porque ¿qué es lo que ve Europa? Europa, o sobre todo España, y ahí Zapatero, ¿verdad? ¿Qué es lo que están manejando? Irnos conduciendo a ir a la elección de gobernadores y de alcaldes del próximo año, a finales de año, donde tratan de meter a todas las fuerzas democráticas, porque sería un proceso observado por la Unión Europea y que le daría legitimidad a esa elección, y por lo tanto empezaría en Venezuela un proceso de caminar en eso que son las elecciones a través de resolver esa solución pacífica que se quiere. Recordemos El cuento del gallo pelón. correcto, pero eso es lo que busca la Unión Europea y eso es lo que busca España concretamente, es no llevando en ese camino, porque con la llegada de Joe Biden a la presidencia el 20 de enero del 2021, podrían alinear las fuerzas, un alineamiento de fuerza, y buscar que ese camino permita ir, no quitar las sanciones, pero sí relajar las sanciones en términos de que Maduro pudiese, esas sanciones que lo tienen hoy contra la pared porque no tiene recursos legítimos por ingresos por la exportación petrolera, empezar a mover el país y buscar una solución. Entonces, yo creo ¿Buscar que qué solución? ¿Cómo vas a sacar unos narcotraficantes? ¿Qué le puedes ofrecer a Maduro? ¿Qué le puedes ofrecer a Diosdado? Explícame tú qué sabes de política, porque yo no sé nada de política y me da cada vez más asco. ¿Ok? Vamos a estar claros. Pero tú qué sabes de política, ¿qué le pueden ofrecer a Maduro, que está denunciado en la Corte Penal Internacional, a Diosdado Cabello y a ese que hace de ministro de la defensa del régimen? Porque no tenemos ministro de la defensa de los venezolanos. Nadie nos defiende de los militares venezolanos y los que han tratado de defendernos están muertos o torturados o presos. Ok. ¿Qué ocurre? Tú acabas de decir qué es lo que está pasando en Venezuela. Ver el caso de Venezuela solamente como una dictadura es solamente una parte de lo que es Venezuela. Venezuela no solamente hay un elemento de dictadura o tiranía, hay un elemento también de narcoestado que hay que verlo en la misma estructura, y hay un elemento de violadores de derechos humanos. Entonces, para poder buscar una solución integral en Venezuela, no puede ser solamente la búsqueda de las elecciones, que podríamos verlas si tuviésemos una dictadura pura. Ya diríamos, bueno, por una vía No me sigas democrática. hablando, perdón Antonio, es que estoy enfermo, pero no me sigas hablando de elecciones, basta ya. Está bien, Napoleón, lo que estoy diciendo es que Eso no salen por elecciones. Lo que ve Europa, yo estoy tratando de mostrar que lo que O ve sea que Europa Europa no junta las tres cosas. no Europa no la le junta, conviene no, buscar las tres cosas. eso no le conviene, y ahí es donde juega Zapatero importantemente, porque Zapatero recibe sus recursos del régimen para poder, ¿verdad?, manejar todo lo que él hace en Europa. Entonces tenemos el elemento del narcoestado y tenemos el elemento de violador de derechos humanos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pero también se nos está planteando esto con la nueva administración de Biden, ¿okay? Porque si no vemos esto dentro de este diagnóstico de tener los tres elementos presentes, va a costar mucho, porque ¿cómo resolver lo que tú dices, el problema de narcoterrorista? Entonces ahí hay que... A tiros a los narcoterroristas hasta ahora solamente y la mayoría de las veces ni siquiera se les puede ganar es a tiros, Está como bien, el ejército norteamericano en Colombia y el ejército colombiano enfrentándose junto con ellos. A tiros. Ok, ese fue el Plan Colombia, y está bien, cuando estuvo Clinton y estuvo, ¿cómo se llama? El presidente, no Santos, el anterior, el presidente. Uribe.
Uribe, ¿okay? Álvaro Uribe. ¿Okay? Ellos optaron por esa vía de confrontarla y lograron arrinconarla en la frontera con Venezuela. Y allí, básicamente, Hugo Chávez le dio asidero. Cuando él llegó al poder, tuvieron esa protección. Y cuando llega Santos, que lo declara a Chávez su nuevo mejor amigo, es porque Santos le plantea de buscar una solución pacífica. Entonces, hoy los actores de poder que están en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, andan buscando una solución pacífica para Venezuela. Entonces, ¿qué hizo Juan Manuel Santos en esa solución? Recordemos la justicia transicional. Y por eso llegaron ellos al Congreso y le dieron, y se acogieron, y después cuando se vieron que no lograron su objetivo, está la disidencia de la FARC, que hoy, el ELN, por supuesto, que hoy tienen el negocio de la droga y con Venezuela, en la parte con el cartel de los soles y en Venezuela, para poder seguir buscando por la vía insurreccional la toma del poder en Colombia. Entonces, ¿qué ocurre? Si la solución sigue siendo pacífica para estos actores a nivel internacional, a nivel mundial, entonces apareciera que eso que tú estás señalando al narcotraficante, pues tú preguntaste, ¿qué se le puede ofrecer a Maduro? En la parte de narcotraficante tendría que ser una justicia transicional. O sea, cómo manejar esa justicia transicional con los elementos que están incluidos en el narcotráfico, que fue lo que trató de manejar Juan Manuel Santos con la FARC. Y en el caso de violadores de derechos humanos, de lesa humanidad, aquí la experiencia que hay es Yugoslavia, por supuesto. Y entonces, en ese sentido, bueno, va a ser difícil porque ahí sí entra la justicia y no caduca. Tú sabes que eso ¿cómo se llama? No caduca. Y por lo tanto, va a tener que determinarse muy exactamente quiénes son realmente los responsables de estos hechos de violación de derechos humanos de lesa humanidad. Porque aunque llega la cadena de mando, y por eso hoy Maduro está incluido, el último informe de la FATUT no la incluye, de la fiscal de la Corte Penal Internacional, no incluye a Maduro, incluye a los actores directos. Entonces, ¿por qué tú crees que no incluye a Maduro? Porque ahí está la influencia de los regímenes que tienen en la Corte Penal, y está la hermana de Tarek, el Al-Saimi, que es la representante de Venezuela ante la Corte Penal y ante los reinos bajos. Elementa que está presidiendo la Corte Penal Internacional va a arriesgar su puesto y su prestigio por la hermana de Farouk, de Al-Aissami. No, lo que pasa es que hay un lobby. Entonces ese lobby estropea todos los lapsos, lo va alargando cada vez más. Estropea no, si no metió a Maduro, otro triunfo de la narcotiranía. No, bueno, básicamente lo que van es tratando de... ¿Qué ocurre? Como son fases que se van cumpliendo, y eso es lo que tiene la justicia. Entonces en esta parte que le tocó, que ya cerró la segunda fase y que tiene que venir ahora a la investigación. Entonces recordemos que invitaron al fiscal de Maduro, ¿cómo se llama? A William Saab, al poeta, ¿verdad? Y le mostraron los elementos. Más que poeta es otra cosa. Yo lo dije porque estamos en el Día de los Inocentes, estoy echando un poco de broma. Entonces yo sé que es más que otra cosa. Entonces, que lo agarraron por ahí. Él también estaba ahí, por ahí, en una situación muy incómoda. Entonces, él vino y le entregaron las pruebas, porque él tiene que ahora, el Estado tiene que colaborar. Y si no colabora, ellos tendrían que, estamos hablando de la Corte Penal Internacional, tendrían que buscar mecanismos como hizo la Comisión de Hechos de la ONU, de la comisionada de Bachelet, bueno, no de la comisionada, es de Derechos Humanos, para poder lograr conseguir las pruebas y que muestren ya para la siguiente fase abrir juicio. Entonces, Maduro no fue incluido, como tú estamos hablando, porque no llegaron hasta los responsables directos. Entonces, ¿qué ocurre? Si la solución es pacífica, vuelvo a insistir, hago énfasis en eso, tenemos una serie de acciones que son independientes. Me estás hablando de una solución pacífica porque es el Día de los Inocentes.
Porque yo estoy seguro que tú no crees que hay una solución pacífica. No, yo creo ¿O que sí la crees que puede haber una no, solución no, pacífica? yo creo que la solución es una solución de presión, de acción, pero no veo los elementos hoy internacionales, Napoleón, que nos permite llegar a esa acción de fuerza que es necesaria, porque en Venezuela los elementos que están presentes no salen por la vía pacífica. Si ese es el camino que acuerdan los factores internacionales, estamos hablando de Estados Unidos con John Biden y estamos hablando de Unión Europea, porque los otros son amigos, aliados de Maduro, ¿verdad? Rusia, China, y nos meten en ese camino de elecciones, que ¿qué es lo que quieren? Nos quieren meter en una elección parlamentaria, gobernadores y alcaldes. Pero la dirigencia de oposición no es la que lo está pidiendo, que hay que ir unas elecciones, que hay que lograr eso, hasta que Guaidó dijo esta vez nuevamente que por las buenas no sale, sino por la fuerza. Que uno no entiende, te vuelvo a repetir qué quiere decir con lo de la fuerza, pero si los primeros que no dicen, como María Corina, por cierto, sí lo dicen, pero claro, ella no es la representación oficial, ¿no?, de la lucha democrática de Venezuela. No es Guaidó, que es presidente interino. No tiene el apoyo de lo que es la Asamblea Nacional, que es legítima. Ok, dice, no, se necesita una intervención internacional. ¿Por qué ni Trump, ni Duque, ni nadie, ¿no?, va a ejercer una acción militar contra Venezuela, aunque sea con drones? Ok, los elementos están dados para hacerlo, ok, y allí creo que lo que aprobaron el sábado, el de la responsabilidad de proteger, puede apuntar a eso. O sea, cuando se crea esa comisión de la responsabilidad de proteger, que la tiene también ahora el secretario general de la OEA, nombró un comisionado para ello. Entonces yo creo que ahí podríamos empezar a alinear esa salida, porque lo que te da internacionalmente el marco jurídico para hacer la acción de fuerza es responsabilidad de proteger. Porque una Eso es a mí vez... lo que me preocupa, Ajá. entre otras cosas, que Almagro, que ha sido el primer gran defensor internacional que ha tenido la lucha democrática venezolana, está muy callado. Me preocupa que esté en total desacuerdo con lo que está haciendo nuestros dirigentes democráticos. Creo que, no sé por qué siento que no está de acuerdo y que está molesto. Ok. Podría aportar de eso que tú estás pensando, es que Almagro, hay un cambio, Napoleón, aquí en Estados Unidos, con la nueva presidencia de Joe Biden. Entonces, eso habría que ver cómo Joe Biden y su administración va a enfrentar el caso Venezuela. Porque la presencia de esa administración va a ser determinante, la acción que ellos van a tomar. Si ellos, claro, entran con una serie de situaciones que tienen que resolver lo de China, tienen que resolver lo del cambio climático, lo de Irán, y Venezuela a lo mejor no está en el primer lugar, pero si esa solución lo que van a considerar es llevarnos al camino electoral solamente y no evaluarlo, porque además la administración de Biden, cuando se instale, se ha dicho que las sanciones no han generado el resultado esperado, que es la salida de Maduro. Y que Cosa que es verdad. por lo tanto habría que Como que las sanciones a Cuba, el bloqueo a Cuba, o pseudo bloqueo a Cuba, porque no había ningún bloqueo, y sino que se lo digan a los comerciantes de Canadá, de España, de Panamá y demás, que eran los que les llevaba, de donde se administraban las cosas, porque los Castro utilizaban el dinero de Cuba para comprar armamentos y no para darle comida al pueblo. Pues eso no resultó tampoco. Pero también Biden y Obama iniciaron las sanciones serias contra Maduro y su gente. Ok, no tan fuertes como la de Trump porque la situación no estaba así. Pero también se dieron cuenta que la otra solución diferente al bloqueo a Cuba que ellos intentaron, con la cual no estaba muy de acuerdo, por cierto, porque si no, no entendería por qué Obama va a Cuba, ¿no? Se le da, ¿cómo se llama?, la mano y no sé qué al Raúl Castro,
Y allá mismo en Cuba, en La Habana, da el discurso que da, ¿no?, para defender la democracia contra las dictaduras y demás. Oye, no entiendo. Ellos quisieron, supongo que Obama habrá querido ver si resultaba lo que los republicanos hicieron con China y con Rusia, que sí les resultó. Correcto, él quiso probar, yo coincido revisando esos hechos, de que él quiso probar que generando ese discurso interno generaría las fuerzas democráticas, pero sin embargo ahí el Partido Comunista y Fidel le puso una tranca y ahí se cerró todo el proceso que venían. Pensó que con la apertura que había logrado hasta ese momento podía seguir avanzando y más bien produjo un efecto contrario. Sin embargo, hay elementos importantes para el 2021 desde el punto de vista de Cuba. En Cuba, en el 2021, Raúl ya deja de ser secretario general del Partido Comunista y hay que nombrar un sucesor. Entonces quiere decir que ya la dinastía de los Castro pasa a un segundo plano. Entonces quedaría Díaz-Canel, no se sabe si Díaz-Canel asumiría el secretario general del Partido Comunista para tener los dos cargos que siempre sea en los régimen comunista, el secretario general y el presidente más o menos maneja el partido también. Y entonces, si eso, ¿cómo lo van a enfrentar? Si va a ser una figura del castrismo fundamentalista o van a darle otro. Ahí hay un elemento importante, aunque el hijo, Alejandro Castro, de Raúl, maneja la inteligencia, el aparato de inteligencia cubano. Entonces, eso es importante verlo en el 2021. Y el otro es que el próximo año también está la novena Summit en inglés de las Américas, que se va a dar en Estados Unidos. O sea, ese Summit de las Américas se da en Estados Unidos y va a ser importante porque no tiene fecha todavía, pero eso generalmente ocurre a medio año, como en junio, julio, y allí va a tratarse el tema de Venezuela. ¿Okay? Y recordemos que tenemos elecciones en Ecuador, ahora muy cerca, en febrero. Tenemos elecciones en Perú, tenemos elecciones en Chile. Entonces, tenemos una América Latina, una América del Sur sobre todo, donde hay que ver si ese grupo o esos terroristas o narcoterroristas sigue siendo la tendencia que pudiese ir ganando estos gobiernos. Porque si no, podríamos empezar a ver cómo la América Latina o América del Sur vuelve a tener aquella época cuando estuvo Chávez, Lula, Correa, Kirchner. Entonces, tendríamos que empezar porque sí, entonces sería un esfuerzo de otra índole. Entonces, te asomo esos elementos. Bueno, olvídate que México y Argentina no van a cambiar su política. No, ellos van a estar apoyando el régimen narcoterrorista en Venezuela, o sea, la narcotiranía. Totalmente de acuerdo. Aunque deberíamos recordar, Napoleón, que en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Argentina votó contra Venezuela, que se molestaron mucho, porque el canciller argentino dijo que en violación de derechos humanos hay que mantener una línea recta, que no se podría apoyar. No sé si recuerda ese episodio que pasó. Sí, me recuerdo. Porque te estás riendo. Porque son unos hipócritas. Porque son unos hijos de puta hipócritas. Estoy de acuerdo, Napoleón, pero ¿cómo manejas en el marco internacional? Porque ¿qué nos queda? En el marco interno, si nos vamos hacia dentro de Venezuela, tienes perdona las groserías. Un G4, ¿verdad? Donde Acción Democrática ya desestabilizó ahí un poco la situación, donde, se mantiene Juan Guaidó, donde viene otra vez, están haciendo todo el esfuerzo de poder ir a la privatización del país en el próximo año, en el 2021, que es el esfuerzo que quiere hacer Maduro, porque al no tener recursos ya suficientes para mantener la maquinaria represiva y la maquinaria del Estado, el aparato de Estado, ellos básicamente lo que van a hacer en el 2021 es entregar el país al sector privado internacional con vínculos internos. Entonces, porque el sector privado internacional no le importa cómo está viviendo el pueblo donde ellos están haciendo negocio. En cambio, el sector privado nacional sí les importa.
como es el caso, por cierto, de la gente de la Polar, de que Polar. sí les importa el pueblo venezolano. Es Pero correcto. eso no es nada nuevo, por cierto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener, ¿verdad?, empresas en el sector petrolero, en el sector de refinación, China, Rusia, Chevron, ¿verdad? Algunas, estaba también Repsol, entonces ellos van a tratar, entonces ahí es donde viene la pregunta con Biden. Van a amenazar a estas empresas que tienen sanciones, si se la va a sostener como hizo la administración Trump, o van a decir que para ayudar por la crisis humanitaria de Venezuela, a permitirle que operen, hagan negocios, traigan el petróleo, lo vendan y le entreguen la alícuota al régimen de Maduro. Bueno, pero ellos ya dijeron que iban a continuar en ese sentido las sanciones y la política que históricamente, no solamente es Trump, pero que históricamente y que Trump agudizó, para fortuna de los Pero venezolanos. fíjate el Pero elemento. claro, después de conocer a Zapatero, que diga, después de conocer a Zapatero, no sé qué pensar de ninguno de ellos. Ok, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que es cierto que la sanción existe, ¿ok? Pero lo que puede ocurrir es cambiar esas sanciones por comida y por medicinas. Por eso te dije en la ayuda humanitaria, porque eso ocurrió en Irak. Cuando hubo las sanciones, entonces hubo el elemento a través de la ONU, y ahí hubo una mala experiencia porque el hijo de Kofi Annan se llenó ahí, hizo negocios extraños. Y Ese va a ser el hijito de Maduro, el que se va a llenar ahora. entonces ellos hicieron, entonces cuando yo te planteo la presencia de este sector que va a venir, es precisamente porque la nueva administración de Biden a lo mejor logra ser convencida de que hay que usar, ¿verdad?, el elemento de cambio de petróleo por medicinas y alimentos. Y eso le permitiría entrar de alguna manera al régimen en una etapa diferente. Entonces Sí, yo creo, tener popularidad, eso, aumentar la popularidad, y por eso nos quieren meter, mantenerse. y por eso nos quieren meter en la elección de gobernadores y alcaldes, ¿no? Porque si realmente, y va a ser observada, yo estoy seguro, Napoleón, por la Unión Europea, esa elección va a ser observada. Porque para Maduro gana más en términos políticos futuros una elección observada por la Unión Europea, gobernadores y alcaldes, en términos que se vea y que una transparencia y que la oposición pueda hacer o lograr algunos espacios. Porque ¿qué pasa? Que estos partidos que han estado de la Fuerza Democrática fuera del poder por bastante tiempo, esta ruta le permite volver a ocupar espacio en gobernaciones y alcaldías. Entonces, va a ser un elemento que les puede permitir, y Maduro se legitima en ese momento, y la Asamblea Nacional del 6 de diciembre se legitima en ese momento. Entonces, yo creo que por eso, cuando te he hablado de elecciones, que yo creo que eso es lo que nos van a tratar de imponer para poder llegar a una solución en que la comunidad internacional dice, bueno, Venezuela ya está en una situación de que está encaminada para una solución pacífica, cosa que no va a ser cierto. Porque lo que se va a mantener es el régimen. Y entonces esta semana que va desde las elecciones del 6D a la consulta que empezó el 7D, ¿qué significa para la historia contemporánea de Venezuela? Significa, de alguna manera, de que los dos se midieron, ¿verdad? Y que los dos logran un resultado sin vencer al otro. Y que cada uno tiene una narrativa para mostrar a sus seguidores o a los que realmente los apoyan. En el caso de Maduro, ya lo dijimos, sus amigos, que son China, Rusia, Irán, Turquía. ¿Cuánta dictadura hay? Ajá. Y en el caso de Juan Guaidó, los casi 60 países que lo reconocen. La diferencia está en que la Unión Europea, que está dentro de los aliados, lo va a reconocer como presidente de la Asamblea, pero que le pueda quitar la presidencia del interinato. Y eso sí, ahí entonces podríamos ver que tiene un efecto negativo, que perdió, como lo dijiste tú, en términos de continuar. ¿Okay? Entonces, sin embargo, se mantiene, va a depender mucho de los esfuerzos que haga el grupo
del G4 en términos internacionales, porque la labor, vuelvo a decirte, en este momento está más en el terreno internacional para lograr la solución en Venezuela, sea pacífica o de la fuerza, que a nivel interno. En el nivel interno ya está muy trabajada. La gente ha salido, ha protestado, ha hecho todo el esfuerzo. Vendrá otro nuevo esfuerzo si se ve que en ese momento Maduro está débil y se pueda continuar. Yo creo que eso hay que trabajarlo. No está tan sencillo como fue en el 14, como fue en los años 2002, 2012, 2010, 2014, la acción de calle. Es una acción que realmente nos los pide la comunidad internacional con mucha fuerza. Dice que también para poder actuar, porque ellos no van a poner el esfuerzo de lo que tienen que hacer los venezolanos. Es cierto, los venezolanos tenemos que hacer el esfuerzo interno para poder entonces contar con la ayuda y el apoyo internacional. 20 años de marchas y de muertos no es suficiente, como no lo fue en Afganistán y en Siria, en ninguno de esos sitios. Tienen que morir más, muertes, sangre bastante, para que la comunidad internacional en el siglo XXI, ¿no?, se apiade de pueblos como los que viven los africanos, los pueblos árabes y pueblos latinoamericanos como Haití, como Venezuela, ¿no?, como Cuba. Sangre, sangre, ¿eh? Eso es lo que necesitamos. Eso básicamente es lo que la comunidad internacional usa como argumento para evitar la salida de fuerza. O sea, dice que tiene que haber momentos que ya se han hecho y que en ese momento no estaban comprometidos con nosotros. ¿Qué es lo que podemos empezar a ver? Que el compromiso que ha habido hasta ahora empieza a debilitarse y empieza más bien la Unión Europea a involucrarse. Ay, pero ¿por qué tenemos que ponerle toda la responsabilidad a la comunidad internacional que está en sus propios problemas y que ya ha demostrado suficientemente que no estamos que ellos no están en el siglo XXI, ellos deben estar en el siglo XVIII, en el siglo XVII, no sé en qué siglo están, que están buscando sangre y más sangre? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros allá adentro, de esos que llaman militares? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque es su obligación, no es la tuya, ni la mía, ni la de la que nos está viendo. No es la obligación de los civiles, ¿no? ¿Para qué intentaron aprender, si es que aprendieron algo, con el dinero del impuesto de los venezolanos y del petróleo, para que defiendan la Constitución y defiendan al pueblo venezolano? ¿Para qué sirvió todo eso? Hay que eliminar el ejército entonces. No sirve para nada, porque todos estos que se alzaron pueden hacerlo individualmente sin estar allí, ¿no?, presionados para empezar, ese que se dice ministro de Defensa del régimen, claro, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Son ellos los que tienen que actuar. El sector de las Fuerzas Armadas está en la cúpula, ¿verdad?, comprometida con el narcoestado. Eso está probado, tienen precio, tienen algunos de sus cabezas, están, ¿verdad?, vinculados al negocio ilícito del oro. ¿Por qué siguen vivos? Porque ellos mismos en ese grupo, en esa secta, o en ese... Perdona, lo digo porque Simón Bolívar los hubiera fusilado por mucho menos, porque así lo hizo en vida. Tanto que hablamos de Simón Bolívar y que somos los herederos de Bolívar y que ellos el ejército de Bolívar, como si en esa época Bolívar tuviera ese ejército, ¿no? ¿Por qué siguen vivos? ¿Dónde están los que no están en la cúpula? Porque el aparato de inteligencia y contrainteligencia es tan fuerte que detectan quiénes son los que están realmente en una posición patriótica, libertadora, y son aislados en ese momento y son capturados. Entonces, y ahí ha habido, si vemos hoy en día el número de presos políticos, hay mucho más presos militares que presos políticos en este momento. Entonces, realmente han venido sometiendo a la parte de los cuadros medios, que son generalmente los que toman esas decisiones de rebelarse contra la corrupción y la putrefacción de las altas cúpulas del ejército y de las Fuerzas Armadas. Entonces, han venido siendo penetradas y aisladas. Entonces, en ese sentido, no contamos con un grupo interno que pueda tener esa posibilidad de rebelarse contra esos cuadros
que son los que controlan las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que allí donde tú planteaste al inicio, que se necesita el apoyo internacional, porque solo al no tener ese elemento fuerte, o sea, sólido, necesitamos un apoyo que dé una señal, como señalaste, con drones o como sea, de que hay una intención real determinante para que estos sectores que pueden ser, que sigan la Constitución, que es lo que se le está pidiendo, que sigan la Constitución de Chávez, siquiera, ni siquiera la Constitución anterior, la de Chávez, y de proteger a la población venezolana y puedan tomar la iniciativa de restablecer en Venezuela la democracia. Pero Antonio, si eso que tú llamas la Constitución de Chávez, que no es la Constitución de Chávez, porque ahí estaba gente que ha demostrado ampliamente ser antichavista. En el periodo de Chávez, disculpa, y que me consta, ¿ok?, que Chávez se molestó en muchísimas de las cosas que no quiso ni siquiera su propia gente seguirlo y apoyarlo y que triunfara. En esa constitución los militares tienen mayor responsabilidad que la constitución anterior. Del 61, sí. Porque tienen la autoridad para restituirla. Bueno, también existía en la anterior. Pero, no, pero es que ahora tienen mayor poder para hacer cumplir la Constitución. Sí, es correcto. O sea, ese es uno de los artículos, ¿verdad? El 333, en la que ellos están llamados y lo pueden hacer. Entonces, pero ahí, cuando tú lo señalaste, de la ayuda internacional, el apoyo internacional podría ayudar a que estas Fuerzas Armadas que todavía quedan puedan asumir su rol y restablecer. ¿Y por qué crees tú que el gobierno interino no ha designado un ministro de la defensa, aunque sea en el exterior, lógico, o que esté dentro del país escondido? Porque si con las dictaduras no solamente hay exiliados, sino gente que se esconde en el propio país para hacer atentados o lo que se quiera llamar, ¿ok? Porque cuando no están en el poder son atentados, pero cuando llegan al poder son héroes, ¿ok? Entonces, ¿por qué no ha hecho un ministro de Defensa que pida junto con Guaidó una ayuda para que junto con los venezolanos héroes y patriotas que quieren liberar a su pueblo del hambre, de la matanza y de la inseguridad, colaboren? La única respuesta que puedo tener ahí, Napoleón, es que en el G4 tienen diferencias de quién puede ser ese elemento, quién puede ser la persona a ocupar ese puesto. Entonces, al no ponerse de acuerdo... Que tiene miedo que ese ministro de Defensa se quede en el poder y no ellos. Se quede en el poder, sí. Qué asco. Porque, fíjate, no solamente es el ministro de Defensa, es aprobar en la Asamblea, que le ha tomado mucho tiempo, el artículo 171, que es la que autoriza que ejércitos extranjeros puedan ingresar al país, ¿verdad? Pedir la ayuda. Entonces, claro, no tiene, o sea, en el momento en que eso ocurra, también compromete más. Porque si esto sin decirlo oficialmente, dejaron que militares cubanos, militares rusos, ¿no? Hasta narcotraficantes, o sea, grupos terroristas, los dos grupos terroristas más importantes colombianos entren, que son armados, ¿por qué el ministro de la Defensa, ¿no?, que sería ilegal, no puede pedirlo oficialmente o no oficialmente? Claro. Porque unos sí lo pueden hacer y otros no. Porque unos no cumplen la Constitución, pero están en el poder. Es correcto, el poder de facto. Entonces, ¿qué ocurre? Pero también, al hacer ese paso, le genera un compromiso a los países que te reconocen y te apoyan. Porque una vez, como tú estás señalando, pida el apoyo, van a tener que tomar una decisión esos países de apoyar o no el llamado que haga ese ministro y ese presidente interino en el momento del hecho. Y puede ser que estos países, ¿verdad?, Colombia, Estados Unidos, porque básicamente lo más afectado, Brasil, tendrían que tomar una decisión determinante para darle una solución a Venezuela, porque los más afectados son Estados Unidos, por lo que significa el riesgo de la droga, ¿verdad?, y la penetración. Colombia, por la amenaza que es real para Colombia en términos de toma de poder de sectores de la izquierda o de terroristas que están buscando hacerse de Colombia, y Brasil también. Entonces, esos tres países, con un ministro de la Defensa
con un artículo 171 aprobado por la Asamblea Nacional, le generaría un compromiso de tener que tomar una decisión. Entonces yo creo que aquí también debe haber conversaciones en las que no quieren llegar hasta ese punto y en la que el interinato no ha llegado a comprometerlo. Porque Yo te voy a pedir, a ver si tú quieres, que hagamos un programa de por qué desde pequeño nos enseñan a que los nazis son unos asesinos, que son unos grandes criminales. Se han hecho tantas películas sobre hechos que hicieron a los nazis ser uno de los principales criminales en la historia. ¿Okay? Y en cambio, al régimen de Stalin, al comunismo, nadie lo toca, ni siquiera los comparan, cuando ellos son unos asesinos mayores. Si los nazis son unos asesinos como lo fueron, ¿no? Los comunistas son peores. Para que me explique, ¿por qué razón eso no lo enseñan en los colegios? ¿Por qué nos hicieron creer durante tanto tiempo que los únicos malos que había y que la Segunda Guerra Mundial solamente fue por los nazis y no por los comunistas, Stalin y Hitler, que tuvieron un acuerdo firmadito entre ellos, ¿ok? Y nadie habla de ese acuerdo, sino por el contrario, los rusos nos salvaron de los nazis. ¿Lo aceptas? Sí, claro, acepto tu reto. Y metemos, si quieres, también China, porque China también en su manera de modelo hegemónico, también viola los derechos humanos y viola violación. Y ellos no se hacen películas también en ese sentido. Porque ellos han empezado a invertir, si tú sabes de eso, en Hollywood. Entonces, películas chinas que digan este contenido no son bien vistas porque ellos determinaron que a través de la cultura es la manera como tú puedes en los tiempos vender una narrativa que te permita conseguir y ser una potencia. Entonces China en eso ha logrado. Se sabe China que son brillantes y saben esperar su momento. Lo que están haciendo con la ruta de la seda es algo impresionante. Sí. Y que Europa no solamente no lo detenga, sino que además se aproveche, sí, ¿no? Es algo increíble. Es decir, creo que fue el Papa el que dijo que ya la civilización judeocristiana murió. Murió. En un reconocimiento a que los 2000 años de cultura de Occidente, que es la que ha llevado al hombre a la libertad y a los que tenemos hoy como proceso, y eso básicamente es lo que creemos, la democracia, la libertad, la libertad en todo el sentido, libertad de medio, libertad de opinión, lo que eso ha costado a Occidente en Oriente, en Asia y en la misma Rusia no es, entonces, su razón de ser. Entonces, es básicamente, de haber hecho esa declaración es muy contundente porque es dejar que ya el hombre no persigue como tal la libertad per se y la democracia. Entonces, eso que lo diga un tipo que tuvo un padre comunista, de él no está comprobado, del Papa, pero sí está comprobado que fue peronista. Peronista, sí. ¿Okay? Que amaba a Eva Perón y hasta la quiso casi santificar. Canonizarse. Es muy importante. Es muy importante. Tiene un gran impacto porque eso determina, por eso cuando hablamos de la comunidad internacional y Venezuela, comportamientos como el que hemos conversado a lo largo de este programa. Estoy muy molesto, pero no contigo, sino con el mundo. Yo también, a pesar de que hoy es el Día de los Inocentes. Perdona la grosería, nunca había hecho esto. No te preocupes, yo entiendo que estás un poquito enfermo y yo te la acepto. Pero es que me parece inaudito lo que estamos viviendo y yo creía que habíamos estado, que ya habíamos pasado al siglo XXI y no es verdad. Estamos retrocediendo a principios del siglo XX. Estamos, no sé, algo impresionante, pero bueno. Estamos en un proceso donde vamos más a sociedades cerradas, controladas, ¿verdad? Que a sociedades libres. Entonces, realmente es muy preocupante. Un abrazo, sí. Y feliz año nuevo.
Igualmente, si no te veo, y que te mejores y que te la pases muy bien. Gracias, gracias. Ya, Muchas una gran gracias.